Bueno, buenas tardes, buenas noches. No sé de qué país me estarán viendo. Si hay compatriotas míos de Argentina sería buenas noches. Eh, bueno, yo ahora quiero hablarles un poquito, esto es un flash de la palabra revelada, acerca del término globalización, ¿no? Que es el término globalización es también un sinónimo de lo que llamamos nuevo orden mundial. Yo me encontré que hay muchas personas, a veces hablo con la gente, con amigos, con conocidos, que no tienen muy en claro qué es esto del nuevo orden mundial, de la globalización. Y yo me quiero detener acá un poquito en este flash para explicar un poquito qué es la globalización y o nuevo orden mundial y de qué se trata, ¿no? Quiero hacer un breve resumen, ¿no es cierto?, de lo que, bueno, la globalización, la globalización, vamos a empezar primero, quiero empezar por decirles qué es lo que no es la globalización y el nuevo orden mundial. Lo que no es. La globalización y el nuevo orden mundial no es nada de lo que los medios tradicionales y que son pro nuevo orden mundial y pro globalización nos dijeron. Nada de lo que esos medios nos dicen es la globalización y el nuevo orden mundial. La globalización y el nuevo orden mundial se trata nada más y nada menos que de eliminar a los Estados-nación y a los nacionalismos y a la frontera de los países para en su lugar privatizar el poder y crear un gobierno mundial, ¿no es cierto? Un gobierno mundial. Que esto es lo que están tratando de hacer, ¿no? Llevarnos hacia un gobierno mundial, eliminar los estados-nación, los estados nacionales, eliminar los nacionalismos, ¿no es cierto? Y fundirnos a todos en un gran superestado mundial, en donde, bueno, se va a convertir y va a ser, porque esto está establecido en la Agenda 2030 de la ONU, un gran Estado global o un gobierno mundial totalitario. Pero bueno, ¿cómo nos metieron? ¿Cómo le metieron a mucha gente? Gracias a Dios mucha otra gente está despertando y se está empezando a dar cuenta de lo que no es el nuevo orden mundial y la globalización. Y cada vez somos más, gracias a Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y ¿no? Con nuestras herramientas, con las pocas o las muchas herramientas que estamos haciendo, estamos tratando de advertir a los demás y de avisarles que muchas de las cosas que las mentes que están detrás del nuevo orden mundial eh, no son ciertas, y tratando también de avisarle a mucha gente cuáles son las verdaderas intenciones de esta gente que está detrás de la globalización y el nuevo orden mundial, ¿no? Bien, el tema es cómo nos metieron esto. Bueno, esto empezó a principios de los años 90. A principios de los años 90 se empezaron a utilizar estas palabras de globalización, aldea global, ¿no es cierto? Y elucubraron todo un buen versito, porque como todo lo que hacen los globalistas, ¿no es cierto? Y los pro nuevo orden mundial, ellos son muy astutos, ¿no es cierto? Y ellos saben que una de las maneras para seducir y convencer a la gente es el lenguaje. Entonces, son grandes manipuladores del lenguaje. Fíjese las palabras, ya que ya a principios de los años 90, cuando quisieron empezar ya a poner las primeras, quisieron empezar a pavimentar el camino para ya empezar a construir este nuevo orden mundial, utilizaban palabras justamente como le dije recién, ¿no? Aldea global, ¿no es cierto? Globalización, ¿no es cierto? Y nos decían también, por ejemplo, que un gran marketing inventaron tratando de seducir a la gente, diciéndole que, por ejemplo, si usted vive en México, usted con la globalización, ¿no es cierto?, de todo, si se abrían las fronteras, ¿no es cierto?, y había intercambio de mercaderías entre los países,
de repente un mexicano iba a poder comer galletitas de Dinamarca. Yo que soy argentino me decían iba a poder viajar en coches franceses. Bueno, todo ese marketing seductor que nos hicieron para meternos y para que aceptemos de buena gana renunciar a ser estados soberanos nacionales, mucha gente se lo comió, entró. En Argentina, por ejemplo, tuvimos un gobernante allá por el año de 1989 a 1999. Nos tuvimos que comer 10 años de Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina, que fue uno de los fue una especie de lo que hoy es Macri, porque tienen el mismo pensamiento, ¿no es cierto? Entraron con toda esta onda, entraron con toda esta onda de que, por ejemplo, en mi país, en su país le habrán dicho lo mismo si tuvo un gobierno neoliberal. Los neoliberales son, por ejemplo, los que más se encandilan con las luces falsas de la globalización y el nuevo orden mundial. Y como les decía, Carlos Menem entraba en sus discursos políticos, ¿no es cierto?, diciendo que había que insertar a la Argentina en el mundo y que por eso había que privatizar los servicios del Estado, la luz, el gas. Bueno, ¿qué le cuento para resumir? Porque esto es un flash. ¿Qué le cuento? Que en el año 99, la Argentina, 2 años después, producto de todas las políticas que había implementado el señor Menem, tuvo una gran reacción popular, la gente salió a la calle, hubo muertos, hubo tiros, porque las políticas de este señor Menem, encandilado por el neoliberalismo globalizante pro nuevo orden mundial, había dejado a millones de personas sin trabajo, millones de fábricas habían cerrado. Y bueno, y todo lo mismo que estamos viviendo hoy con Macri, porque parece ser que la sociedad argentina es bastante frágil de memoria y en el año 2015 volvió a votar a digamos, a este polluelo de Menem, digamos, ¿no? Yo siempre digo que Macri, por las políticas que ha implementado y implementa en nuestro país en este momento, es que Macri es Menem remixado, ¿no es cierto? Bien, ese fue el marketing entonces, les decía, con el que seducieron, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, para aplicar políticas neoliberales que lo único que hacían eran fundir las industrias propias de los países, para en su lugar dejar que los países poderosos se hagan la fiesta, porque ¿qué pasaba? ¿Por qué cerraron muchas empresas en mi país? Con la política de Menem y ahora también con la de Macri. Porque el problema es que en la globalización, al usted liberalizar el mercado y dejar que los productos importados entren, a las empresas, por ejemplo, les sale mucho más barato comprar el material importado que producirlo. Entonces, ¿qué pasa? Al salirle más barato comprarlo importado y no producirlo abriendo una fábrica, ¿qué sucede? La gente se empieza a quedar sin trabajo, porque ¿para qué voy a abrir una fábrica y lo voy a producir si me sale más barato comprar lo que viene de afuera? Bueno, eso es un poco la globalización en la práctica, ¿no? Un gran exterminador de naciones, un gran exterminador de la producción de los países, ¿m? Un gran exterminador de empleo, porque la gente, aquellos países que adoptan el neoliberalismo globalizante, en sus políticas, la gente termina en la calle perdiendo el trabajo, ¿no es cierto? Y lamentablemente el Estado tiene que empezar a hacerse cargo de todos los desastres que las políticas sociales y económicas neoliberales hacen en los países en donde se las aplican, ¿no es cierto? Bueno, otro versito que nos dijeron los globalistas allá a principios de los años 90, y lo siguen diciendo hoy, porque ellos saben que siempre va a haber gente dispuesta a comerse un gran globo. Siempre va a haber gente que va a estar dispuesta a ser engañada. Acá en Argentina, por ejemplo, fíjese, teníamos ya el ejemplo de lo que había sido la Argentina de Menem en los años 90 y las consecuencias que había dejado sus políticas globalizantes neoliberales, y sin embargo la gente en el año 2015 volvió a votar al pollo de Menem, a Macri. Y estamos otra vez repitiendo la historia, es una cosa increíble. La gente
suele pasarle eso, ¿no? Suele muchas veces, no sé si en su país pasará lo mismo, pero en mi país la gente por regla general es muy olvidadiza, ¿no? Parecería que vive en un estado de enfermedad de Alzheimer continua, que nunca se olvida los desastres de los gobiernos y los vuelve a votar. O sea, una sociedad es la Argentina medio masoquista, digamos, ¿no? Bien. ¿Y qué es entonces, para terminar, la globalización? La globalización no es nada de lo que nos dijeron, que yo le dije recién. No es que usted siendo mexicano iba a poder comer galletitas de Dinamarca, ni yo siendo argentino iba a poder viajar en coches franceses, porque ¿quién va a poder hacer eso si esas políticas se basan en dejar sin trabajo y cerrar fábrica en los países que ingresan? Entonces, si uno no tiene trabajo, no tiene plata, y si no tiene plata no puede ni comer galletitas dinamarquesas ni viajar en coches franceses. Bien, la globalización entonces, ¿qué es? Es el negocio de unos vivos, ¿no es cierto? Más precisamente 13 familias ricas, globales, que es la que yo denomino la élite rica planetaria, popularmente conocida como los Illuminati, ¿no es cierto? Es el negocio de esas 13 familias, de esos 13, entre comillas, vivos, ¿no es cierto? Que hicieron todo un marketing para engañar a la gente y seducirla, que acepte la globalización, la aldea global, el gobierno mundial. Pero todo esto es una ideología. Es una ideología que pretende y busca privatizar el poder mundial a través de las corporaciones transnacionales, que son las que en realidad hacen negocio para que cada vez más y para que cada vez más hagan mejores negocios estas 13 familias, necesitan empobrecer los salarios y las condiciones de trabajo y por eso buscan denodadamente implantar un gobierno mundial con una única moneda y con una única economía y moneda digital. Yo voy a llevar todo este versito que nos dicen los gobiernos neoliberales, ¿no es cierto?, en los países, cuando dicen que hay que abrirse al mercado, que nos hablan de que la mano invisible del mercado, la mano invisible del mercado nada, porque lo único que logró la mano invisible del mercado, donde se aplicaron las políticas neoliberales, es que la gente quede sumida cada vez más en la pobreza y en la indigencia, mientras que una pequeña élite se llenaba de dinero a costa del hambre y el desempleo de gran parte de la población de esos países. Así que bueno, esto es más o menos la globalización, ¿no? Todas las consecuencias sociales que trae a las personas, ¿no es cierto? Y bueno, y pensar, ¿no es cierto? Yo no sé de qué países mis queridos suscriptores serán ustedes, yo soy de Argentina, como ustedes bien saben, tenemos que mentalizarnos para no votar nunca, nunca este tipo de gobiernos, que son pro nuevo orden mundial. Porque el nuevo orden mundial, tenemos que entender que el nuevo orden mundial está basado en implantar en lo cultural, el marxismo cultural, en lo cultural, y en lo económico es el gobierno mundial o nuevo orden mundial es neoliberal. Es decir, en lo cultural, el nuevo orden mundial promueve las agendas de LGTB, promueve las agendas del aborto, promueve las agendas del transhumanismo, del transgenerismo y todas esas yerbas para desintegrar a las sociedades moral y éticamente. Y en lo económico, el nuevo orden mundial es neoliberal. Se basa en destruir las industrias de los Estados-nación para ellos, solamente ellos producir y que esos países les compren a ellos la mercadería. O sea que el neoliberalismo lo que es una ideología económica que lo único que hace es producir, en los países donde se mete, lo único que hace es producir fábrica de pobres e indigentes. Entonces tenemos que tener conciencia de nunca, nunca votar candidatos con ideología neoliberal, tampoco comunista, porque ahí se juntan los dos, ¿no es cierto? Tenemos que tener en claro que tanto el capitalismo financiero y usurero, ¿no es cierto?, y el comunismo son
dos caras de una misma moneda que también fue inventada por esta élite para dividir a las sociedades. Entonces nosotros tendríamos que, yo creo personalmente, es mi opinión, que el sistema, el mejor sistema que se podría implantar en una sociedad y en un país es la lotocracia. Ya algún día voy a explicar qué es la lotocracia. La lotocracia, más o menos como para que tengan una idea, es que cualquier individuo de la sociedad que esté medianamente, que tenga medianamente una formación cultural y política, puede presentarse para ejercer eh, cualquier función pública, desde presidente hasta senador, diputado, intendente, alcalde, lo que usted quiera. Eso es la lotocracia. Algún día voy a hacer un videoprograma explicando más en profundidad. Y no todo este sistema totalmente corrupto de democracia que nos venden, de democracias representativas que no sirven para nada, porque los representantes están todos comprados por el capital financiero, para que cuando un gobierno gana, estos senadores y diputados aprueben las leyes que el poder financiero mundial quiere que se introduzcan en esos países, totalmente a contramano de los intereses del pueblo. Y bueno, y ya sabemos lo que son. El que sufrió un gobierno neoliberal, ya sabemos lo que es, ¿no? Y por el otro lado, los gobiernos, cuando nos tocan gobiernos de izquierda, vienen con todas estas agendas de género, ¿no es cierto? Empiezan a darle derechos a toda esta gente, que yo no tengo nada en contra de que tengan derechos, toda la gente que está dentro del movimiento LGTB. Lo que yo estoy en contra es que el Estado tenga que financiar eso. ¿Me entiende? Porque si usted quiere que le hagan, por ejemplo, en un transgénero, quiere que le hagan los senos y encima que me venga a exigir que el Estado se lo pague, por qué a mí, con mis impuestos, yo tengo que pagarle a un transgénero que se haga las mamas nuevas, que se las pague de su propio peculio? Y lo mismo el tema de la ideología de género y todas estas cosas, todas estas agendas de género que hoy quieren introducir en las escuelas para adoctrinar a los chiquitos, diciéndole todas estas barrabasadas, como que hay nenes que tienen vulva y nenas que tienen pene, y toda esa cosa que no es más que confundirle la cabeza a los chicos, ¿no es cierto? Porque quieren crear generaciones, ¿no es cierto? Generaciones totalmente sin convicciones, sin pensamiento crítico, porque el gobierno mundial venidero se va a basar en esta clase, en estas generaciones. Ya hoy tenemos una generación que es producto de este tipo de políticas, la generación Snowflake, la generación Copito de Nieve, que son generaciones que no tienen criterio, no tienen pensamiento crítico, no se cuestionan nada, ni cuestionan nada. O sea, son los sujetos hechos y derechos para ser manipulados por las políticas y los lineamientos que el Estado baje, ¿no es cierto? Así que bueno amigos, era más o menos esto lo que quería dejar un poco en claro y compartirles, ¿no? ¿Qué es el tema de la globalización, el nuevo orden mundial, de qué se trata? ¿No es cierto? Y bueno, espero que les haya gustado el video, es un flash. Y bueno, el domingo, Dios mediante, estaré ya haciendo otro video programa. Todavía no sé qué tema voy a tocar, estoy tratando de ver. Tengo muchos que me gustaría dar, pero no me puedo decidir cuál de esos voy a dar. El domingo se van a enterar. Les mando un cálido abrazo, buen fin de semana y nos vemos, Dios mediante, el día domingo. Chau, chau.